pantalla completa, pero se puede ver. Ya. Ahora se ve. Sí, en la pestaña de PowerPoint, pero... Oye, ahora sí, doctor, ahora sí se ve todo completo. Ok. Vamos a comenzar el día. Nos toca la parte del tema de la gastritis. ¿Ok? Como ustedes saben, les he indicado que lean un poquito de lo que es la gastritis y hoy vamos a hablar de lo que es la definición de la gastritis, los conceptos de la gastritis, cómo se clasifica la gastritis y cuáles son los síntomas de la gastritis. Eh, un ratito, alguien está tratando de ingresar. Ok, son los últimos que vamos a admitir porque si no vamos a estar perdiendo tiempo, ¿de acuerdo? Ok, de todo lo que nosotros sabemos entre la gastritis, tenemos que saber algunas peculiaridades con relación al estómago, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gastritis, tenemos que saber que el estómago, como ustedes ven, tres partes importantes, ¿no? Una parte que se llama fondo, que es la parte alta. ¿Se ve mi cursor? Sí, doctor, se ve. Allá. Entonces, esta parte donde está el cursor es la parte del fondo del estómago. Esta parte de aquí es el cuerpo del estómago. Y esta parte de aquí abajo se llama antro del estómago. Y como ustedes saben, el estómago tiene pues una pared muscular que está formada por musculatura circular, longitudinal y oblicua, que le va a dar la propiedad a este órgano de que pueda movilizarse y mezclar el contenido alimentario con las secreciones que produce, ¿no? Entonces, aparte de esta estructura muscular, el estómago tiene una capa también mucosa. Y en esta capa mucosa, pues tiene algunas células que son bien importantes en la secreción gástrica, ¿no? Ustedes saben cuáles son las células que tenemos en el estómago, en la mucosa gástrica. ¿Alguien que quiera opinar sobre esa parte? Hola. Bueno, dentro de la parte de las células de la mucosa gástrica tenemos pues tres tipos de mucosas, ¿no? Una que son la parte de las células mucosas, ¿no? Otras que son células peptídicas y otras que son células oxínticas, ¿no? O glándulas oxínticas, ¿no? Estas células que son mucosecretoras van a revestir la totalidad de la superficie del estómago de la mucosa gástrica y van a tener pues determinadas funciones, ¿no? Es así que las glándulas que son oxínticas o denominadas también gástricas y las células peptídicas o denominadas también células pépticas van a secretar unos ácido clorhídrico y el otro es pepsinógeno, ¿no? Las glándulas pilóricas van a secretar generalmente moco o los pilóricos o peptídicos moco, y las glándulas principales, ¿no? O parietales van a secretar generalmente ácido, ¿no? Dentro de esta parte, cuando nosotros vemos el estómago, la parte del fondo, todo esto que ustedes ven acá, es lo que secreta generalmente gran cantidad de ácido, ¿no? La parte del medio, el cuerpo del estómago, secreta también ácido, pero en menores cantidades, al igual que en el antro, ¿no? Ya que estos lugares, estos sectores del estómago, generalmente secretan pepsina y moco, ¿no?
y van a ayudar a mezclar pues el contenido del alimento con estas secreciones para que se puedan digerir y de esa manera formar, como se llama, el quimo, ¿no? Una vez que se forma el quimo, obviamente se evacúa una vez que se ha digerido todo el alimento, ¿no? Que dura un proceso de 4 horas, ¿no? Se evacúa al intestino para formar el denominado quilo y absorberse obviamente en el intestino, ¿no? ¿Cuáles son las secreciones que van a producir las glándulas oxínticas, ¿no? La glándula típica oxíntica está formada pues precisamente por lo que dice acá, ¿no? Epitelio de células de epitelio de superficie, células mucosas del cuello, células oxínticas parietales y células peptídicas o principal. Todo esto tiene una glándula. Este es lo que ustedes ven aquí a mano derecha, a mano izquierda. Es una glándula oxíntica. Esta glándula oxíntica tiene en todo este conductillo, tiene en la parte superior células mucosas que van a producir moco, células oxínticas o parietales que van a producir eh, ácido y células peptídicas o principales también que van a producir secreción peptídica. El objetivo de estas células oxínticas es producir pues ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco, ¿no? Para que se produzca esta secreción de ácido clorhídrico, porque es la principal función que tiene estas células oxínticas, tienen que producirse los siguientes pasos, ¿no? A nivel de la célula parietal o célula oxíntica, dentro del citoplasma nosotros tenemos moléculas de agua y cuando nosotros comenzamos a comer algún tipo de alimento, se produce un estímulo, ¿no? Que hace que se produzca una disociación de esta molécula de agua en el citosol, ¿no? Y se va a disociar en hidróxido y se va a disociar en un radical oxidrilo. Este radical oxidrilo, gracias a la acción de una bomba ATP-ASA, ¿no? Que va a hacer que el potasio entre a la célula y se secrete iones de hidrógeno, como ustedes ven aquí, este hidrógeno va a permitir que en el lumen canalicular de la glándula se produzca un pH de 0.8. Eso que quiere decir que es ácido en extremo, ¿no? Así que podemos disolver con esta secreción, solución, objetos o alimentos fácilmente porque tiene un título ácido muy alto, ¿no? Este pH, la concentración de este pH va a llegar pues por lo menos a unos 3 millones de veces a la superioridad pues que tenemos en el pH de nuestra sangre. Nosotros tenemos un pH, como ustedes saben, de 7.4 en promedio, ¿no? Varía entre 7.35 a 7.45. Pero a diferencia de este pH que tenemos, pues obviamente el ácido que nosotros secretamos al lumen canalicular es muy alto. Y eso va a permitir obviamente a que se pueda secretar, ¿no? Entonces este proceso de intercambio activo de los iones de potasio que van a transportarse dentro de la célula, porque se van a transportar células de potasio, nos van a permitir que se siga secretando obviamente hidrógeno, ¿no? Al lumen canalicular, ¿no? Y a medida que se va secretando hidrógeno, también van ingresando células de moléculas de cloro y también agua para hacer un sistema de tampón y que se pueda regular esta secreción ácida y no nos autodigeramos, pues, ¿no? Entonces, aparte de eso, cuando nosotros comemos, todo el contenido de hidróxido que se va acumulando dentro de las células, se combina también con moléculas de dióxido de carbono. Estas moléculas de dióxido de carbono se van a unir pues con las moléculas de radical oxidrilo y van a formar lo que se llama bicarbonato, ¿no? Y este bicarbonato, por una difusión facilitada con cloro, por un intercambio iónico entre cloro en las células, en las membranas vasolaterales, va a pasar a la circulación o al torrente sanguíneo a través de los fluidos intestinales, ¿no? Y esto va a condicionar a que se produzcan elevaciones altas de bicarbonato cuando nosotros consumimos grandes cantidades de alimentos, ¿no?
Y esta es la causa por la cual, después de que nosotros comemos alimentos en grandes cantidades, se produzca pues esa sensación de llenura, de plenitud y después de la comida, el sueño que nosotros tenemos, ¿no? Y la mayor parte quiere ir un ratito a dormir, porque se denomina esto la denominada marea alcalina, ¿no? Ok, para que esto se produzca, para que esta secreción se produzca, generalmente tenemos unas fases que se llaman fases de la digestión, ¿no? Y las fases de la digestión está dividida en tres partes, ¿no? Las fases de la digestión. Una, que es la denominada fase cefálica, otra que es la fase gástrica y otra es la denominada fase intestinal, ¿no? Cuando nosotros queremos comer, el primer estímulo para producirse la secreción ácida y obviamente la digestión es pues la fase cefálica. ¿En qué consiste esto? Aquí trabaja un nervio que se llama nervio vago que está a nivel del bulbo, ¿no? Sus núcleos están a nivel del bulbo y lo que va a condicionar es que del estómago comience a producir la secreción gástrica al mirar o al pensar que vamos a hacer la digestión de algún alimento o que nos antojemos de una hamburguesa o que nos antojemos de un fricasé, una salsita, o lo que a ustedes más les guste, ¿no es cierto? Basta pensar en los alimentos y ya se nos hace agua en la boca, como dicen, ¿no es cierto? En esto consiste en la fase cefálica y esta fase cefálica condiciona a la secreción de ácido clorhídrico que corresponde generalmente a un 30% de toda la secreción gástrica que se va a producir, ¿no? Una vez que se produce la ingesta de estos alimentos, una vez que al estómago llegan los denominados reflejos vasovagales, ¿no? Que van desde el estómago hasta el encéfalo y de ahí vuelven nuevamente al estómago. Estos reflejos entéricos y locales y el mecanismo de la gastrina van a condicionar en conjunto con los mecanismos de estimulación de la secreción del jugo gástrico durante las 4 horas se produzca pues la digestión en el estómago, ¿no? Esta fase gástrica en la que está incluida la secreción ácida, la gastrina, la pepsina, ¿no? Condicionen la fase de la digestión, corresponde pues a un 60% de toda la secreción gástrica total. ¿Eso qué quiere decir? Que va a equivaler toda esta secreción diaria de gastrina a 1500 ml de secreción, o sea, 1,5 litros de ácido clorhídrico que secretamos todos los días, ¿no? Entonces, aparte de eso, una vez que ya hemos digerido a las 3, 4 horas que ya se ha producido el quimo y este ha sido evacuado al lumen intestinal, al bulbo duodenal y llega a la segunda porción del duodeno, se produce la denominada secreción de la fase intestinal, ¿no? La presencia de los alimentos en la parte proximal del intestino delgado va a inducir a la secreción también de pequeñas cantidades de jugo gástrico, probablemente debido a las pequeñas secreciones de gastrina que van a liberarse también en la mucosa duodenal, ¿no? Y eso va a suponer un 10% del total de las respuestas de la secreción ácida. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha perfecto. Ya, Creo que he escuchado algo como si estuviese desconectado. Ok. Entonces, una vez que se ha producido todo esto, tenemos ya la secreción gástrica y la fase de toda la digestión. Para que se produzca la gastritis, pues hay una alteración con relación a estos fenómenos, ¿no? O nosotros consumimos grandes cantidades de picantes, irritantes, que va a hacer que se altere esta secreción, o cuando hacemos ayunos prolongados, tenemos grandes cantidades de ácido por el estímulo de la fase cefálica que tenemos, y esto va a condicionar a que se produzcan regulaciones en la secreción ácida y por ende va a producirse en procesos inflamatorios crónicos y que a la larga van a dar manifestaciones clínicas, ¿no? Antes de comenzar, vamos a hacer una lectura de un caso clínico para hacer el ejercicio clínico como la anterior vez, en la anterior clase que hemos dado, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que es la definición
la clasificación, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y qué opciones de tratamiento tenemos para el tratamiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la secreción ácida, como ustedes han visto, ahí juegan papeles importantes la secreción de gastrina y la pepsina y los estímulos, ¿no? Y la gastrina es pues secretada por las denominadas células G, ¿no? Y estas células G estimulan esta secreción de gastrina gracias a las denominadas células enterocromafines. Y estas enterocromafines van a liberar pues histamina y esta histamina va a ir a las células G para que éstas puedan ayudar a estimular la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y de esa manera, obviamente, se va a producir la secreción ácida, ¿no? Y como ustedes han visto, la secreción ácida tiene que ver en exclusiva con la activación de una bomba de protones, que es la hidrógeno potasio, ATPase, ¿no es cierto? Y de esa manera se va a producir la secreción ácida. Y es ahí precisamente donde va a jugar pues un papel importante los denominados IBPs, ¿no? En estos canales. Y hay una nueva generación de moléculas, bueno, que no es tan nueva, los denominados los pickups, ¿no? Los bloqueadores ácido competitivos de los canales de potasio, ¿no? Como ustedes han visto en la primera diapositiva, ¿no? En esto de aquí, aparte de que se secreta y se genera potasio, hay una bomba de potasio que reincorpora ácido, incorpora, digamos, potasio al lumen para que se siga secretando ácido, ¿no? Y es aquí donde esos pickups actúan, ¿no? Para disminuir la secreción de hidrógeno al lumen canalicular. Y los IBPs actúan precisamente en esta bomba ATPasa, ¿no? Una de esas, que son los IBPs, son los denominados inhibidores de bomba de protones que tiene una actividad irreversible. Es decir, que una vez que bloquea esta bomba ya no se activa y se generan nuevas bombas de ATPasa para secretar ácido clorhídrico a las 24 horas, ¿no? Pero el otro, que son los denominados pickups, actúan justamente en estos canales de potasio, ¿no? En estos canales de potasio que se van a secretar al lumen canalicular para que se siga secretando nuevamente ácido. Entonces, lo que hacen en estos canales para que no se secreten, los bloquean y de esa manera disminuyen la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Al bloquear estos canales, se pueden volver a reactivar inmediatamente, ¿no? Por eso estos pickups no son inhibidores irreversibles igual que los IBPs. De estos sí son reversibles. Es decir, que una vez que deja de actuar el medicamento, estos canales vuelven a trabajar, a diferencia de los IBPs. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer la lectura del caso clínico. ¿Alguien de ustedes quiere hacer la lectura? Nadie quiere leer el caso clínico. Yo lo puedo leer, doctor. Ya, dale, Gary. Ya. Paciente masculino de 60 años, natural de La Paz y procedente de Sutyungas, quien inicia cuadro doloroso abdominal recurrente de 7 meses de evolución, caracterizado por debilidad general y pérdida de peso progresiva, cuantificada en 10 kilogramos desde hace un año, evidencia palidez cutánea, ligero dolor en zona epigástrica, así como crisis de hipertensión arterial, dispepsias, acidez gástrica marcada ante algunos alimentos, de predominio postprandial. El dolor se tornaba en ocasiones opresivo, no irradiado, motivo por el cual consulta a su médico de su comunidad. Realizó tratamiento con protectores de la mucosa gástrica, así como con antihistamínicos H2, lo que le remite su cuadro. Hace 3 meses comienza con dolor intenso en zona epigástrica que no alivia con analgésicos habituales, palidez cutánea o mucosa importante, frialdad, sudoración profusa, intranquilidad, discreta falta de aire que no soportaba en decúbito supino, así como cifras tensionales elevadas. Ok, ¿qué piensan con este cuadro clínico que tiene el paciente? Es un paciente que tiene dolor abdominal epigástrico, ¿no?
ha hecho tratamiento con varios medicamentos, ha tomado antiácidos, ha tomado analgésicos, es un paciente polimedicado porque tiene otras enfermedades también, ¿no? Dentro del cuadro clínico no hay un cuadro clínico característico o que irradia hacia otros lados, característico de pancreatitis, característico de un infarto de miocardio, ¿no? Donde el paciente tiene esa sensación de que se va a morir o se va a desmayar y tiene un poco de mareos, adormecimiento, parálisis en la región cervical o brazos, ¿no? O sensación de falta de aire, no tiene, ¿no? Pero si hay un dolor intenso, ¿no? Y cuando hay un dolor intenso, nosotros tenemos que ver las características del dolor, el denominado test mnemotécnico Alicia, ¿no? La aparición, la localización, la irradiación, la característica y la atenuación que tiene, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen gastritis, ¿no? No tienen una característica clínica adecuada, o sea, no es un patrón característico habitual, ¿no? Algunos llaman gastritis a la sensación de hinchazón del estómago, ¿no? Que acumulan gases. Algunos llaman la gastritis porque tienen dolor opresivo en la epigastria. Hay otros que llaman la gastritis porque tienen sensación de eructos o gases. Otros que la llaman gastritis porque hay sensación de acidez o ardor, ¿no es cierto? Entonces, todos tienen razón. ¿Por qué? Porque esas son clínicas, o sea, son cuadros característicos clínicos que se presentan en la gastritis. Por ese motivo que el paciente que tiene gastritis crónica puede tener síntomas graves o moderados, o tener sensación de gases y eructos y flatulencias recurrentes relacionadas con o sin el consumo de alimentos, o en ayunos prolongados como hemos indicado, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la lectura de la segunda parte. ¿Qué estaríamos pensando si nosotros tenemos los siguientes antecedentes del paciente? ¿Puedes leer, mi amigo Gary? Bueno, antecedentes patológicos personales, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial grado 2, antecedentes con úlcera duodenal, antecedentes patológicos familiares, hipertensos, diabéticos, antecedentes no patológicos, fumador, mecánico automotriz e industrial. Ujú. Y ahora vamos a hacer la lectura. ¿Dónde está? Recuerdo un ratito. Examen físico, por favor. Ok. General, piel y mucosas pálidas y húmedas, tejido celular subcutáneo, ligero edema en miembros inferiores, temperatura 36,5 grados centígrados, respiratorio murmullo vesicular conservado, no se ocultaban estertores en los campos pulmonares, frecuencia respiratoria 24 por minuto, cardiovascular, presión arterial 110-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 82, eh, digestivo y abdomen, boca, mucosa oral discretamente pálida, lengua suboral, no ulceraciones ni procesos tumorales aparentes, el abdomen globoso en toda la extensión, blando, depresible y doloroso en epigastrio, no se palpa hepatoesplenomegalia ni procesos tumorales evidentes, tacto rectal, no se constataron signos de melena ni estigmas de otros sangrados, tampoco se constataron procesos tumorales evidentes. Ok. ¿Qué es lo que pensarías con todos estos síntomas que tiene el paciente? Bueno, con el examen físico ya descartaríamos lo que es un cáncer, ¿no? Porque la pérdida de peso nos hubiera guiado a eso, principalmente, pero ya estaríamos descartando eso primero que nada, ¿no? Ujú. Ya porque no hay masas tumorales, ¿no? No se palpan lesiones aparentes. En los pacientes que tienen dolor abdominal y que estamos sospechando, digamos, que pueda haber alguna acción neoplásica, los pacientes con cáncer gástrico no siempre tienen una característica clínica de cáncer. Nosotros a veces hacemos el estudio endoscópico en pacientes que tienen solo dispepsia o plenitud gástrica o sensación de eructos o repugnancia a ciertos alimentos como es la carne,
algunos tienen proceso inflamatorio de gastritis y hay algunos que tienen lesiones premalignas, ¿no? Los denominados pólipos, y a veces hay tumores tempranos, o sea, cáncer gástrico temprano, ¿no? Por eso es importante, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, la realización de un estudio endoscópico, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio endoscópico se tiene mal la idea. El estudio de endoscopía a veces es para ver la gastritis y si tiene helicobacter, ¿no? Cuando yo veo a mis pacientes y demás, me dicen, doctor, quieren que me haga endoscopía para ver el helicobacter, cuando para ver el helicobacter tenemos otros métodos diagnósticos que son menos invasivos para el diagnóstico, ¿no es cierto? Y la endoscopía como tal nos sirve pues justamente para evaluar la mucosa gastrointestinal, en el caso que evaluamos la parte de la mucosa gastrointestinal, porque podemos hacer también la evaluación del intestino y del colon, dependiendo del cuadro clínico y las características clínicas del paciente, ¿no? En este caso, la endoscopía digestiva alta, denominada panendoscopía o esófago-gastroduodenoscopía, que es para evaluar la parte alta del tubo digestivo que va desde la mucosa oral, porque vemos desde ahí, hasta la segunda porción del duodeno, que es hasta ahí donde se puede evaluar, ¿no? Tiene el objetivo de eso, pues, ver irregularidades, lesiones polipoideas, atrofias, úlceras, tumores, pólipos, malformaciones vasculares que se puedan presentar, desgarros, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso es nuestro estudio de endoscopía y es el que nos va a permitir en realidad descartar si hay o no hay un cáncer gástrico o si hay un proceso inflamatorio de tipo agudo o no, o si la mucosa del estómago está normal, porque hay pacientes que teniendo todos estos síntomas que el paciente nos ha referido, no tienen hallazgos patológicos graves dentro de la mucosa y no hay procesos inflamatorios. A eso nosotros los llamamos pacientes dispepsia funcional de tipo ulceroso, porque tienen la característica de la úlcera, pero en el hallazgo endoscópico no hay el proceso de la úlcera, ¿no? Entonces estos pacientes requieren pues otro tipo de tratamiento. Eso lo van a ver cuando vean trastornos digestivos funcionales, porque está dentro de los trastornos digestivos funcionales la dispepsia funcional. Pero cuando vemos todo esto, ¿qué pensaríamos? ¿Cuáles serían nuestros diagnósticos probables? ¿No? Basándonos en todo esto de su cuadro clínico de nuestro paciente, nosotros consideraríamos un denominado síndrome ácido péptico. Esta terminología de síndrome ácido péptico es bien difícil de encontrar porque no hay en la mayor parte de los textos y son algunos nomás de los textos de semiología que mencionan el síndrome ácido péptico, ¿no? Que tiene que ver con la secreción de ácido a nivel de la mucosa gástrica y duodenal, ¿no? Y los síntomas que producen esta secreción ácida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay pacientes que tienen sensación de ardor, quemazón, vacío, hinchazón, pirosis, regurgitaciones. Todos estos pacientes entran dentro de lo que se denomina síndrome ácido péptico. Hay otro síndrome que se denomina síndrome ulceroso péptico, ¿no? El síndrome ulceroso péptico, como ustedes saben, es un conjunto de síntomas y signos. Todo síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Pero el síndrome ulceroso péptico tiene pues una característica especial, ¿no? Se llama ulceroso péptico porque tiene un dolor epigástrico urente que puede ser transfixiante a dorso, que va exacerbado con el consumo de alimentos picantes o irritantes locales, ¿no? A eso se llama un síndrome ácido péptico, ¿no? Y que tiene cierta periodicidad y tiene cierta ritmicidad, ¿no? Eso quiere decir que si el paciente hace dietita baja y si consume picantes le va a doler, ¿no? Que va a aparecer después, inmediatamente después de una comida muy picante o en algunos pacientes va a aparecer después de haber comido irritantes. Y eso va a localizar y nos va a hacer sospechar de que puede ser una úlcera gástrica o una úlcera probablemente duodenal, ¿no? Eso se llama un síndrome ácido péptico
Y se denomina típico, pues cuando tiene relación con las comidas, y atípico cuando no va en relación con las comidas. Un paciente viene y te dice, doctor, me duele, me arde el estómago, pero eso te viene cuando comes picantes. No, hasta cuando hago dieta me produce dolor y me sigue doliendo y se me hincha y se me arde. Coma o no coma, igual me produce dolor. Hago dieta blanca, igual me produce. Esos pacientes tienen lo que se denomina un síndrome ácido péptico atípico, un síndrome ulceroso péptico atípico, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con relación a la asociación o no con la ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? En este caso, no estamos diciendo que sea un cuadro ulceroso péptico, porque tiene una variabilidad de síntomas nuestro paciente. Entonces, entra dentro de lo que nosotros llamamos síndrome ácido péptico. ¿Qué otro diagnóstico más podrá tener nuestro paciente con todos los datos clínicos? Hemos visto que tiene una palidez mucocutánea. Entonces, cuando hay palidez mucocutánea, estamos en la obligación de ver cuál es la causa de la palidez. Los pacientes que tienen problemas ácido-pépticos a veces tienen melenas o han tenido hematemesis y que son causantes de hemorragia. Y eso es lo que tenemos que siempre preguntar en los pacientes, ¿no? ¿Ha tenido una deposición negra? ¿Ha tenido diarreas de color negro? ¿Ha vomitado como chocolate alguna vez? ¿O ha vomitado sangre? ¿O ha vomitado coágulos? Es lo que tenemos que preguntar siempre a nuestros pacientes que tienen anemia. O cómo es su dieta, si está comiendo, de qué lugar es, de qué procedencia, porque hay otro tipo de enfermedades parasitarias que producen también anemias, y hay otras enfermedades autoinmunitarias que también te producen anemias que no son propias ya del tracto gastrointestinal, ¿no? Y eso se ve obviamente en la parte de hematología, dentro del estudio de la anemia, ¿no? Entonces, en este caso, al ver a un paciente con palidez mucocutánea, llegaríamos pues a lo que se denomina síndrome anémico, ¿no? El síndrome anémico en pacientes que no tienen antecedentes de pérdidas hemáticas, no por hematemesis o por deposiciones que no son negras, que no han tenido melenas, y con un cuadro ácido péptico, ¿no? O sensación de ardor, lo que nosotros tenemos que pensar es que probablemente tenga pues un cuadro de una gastritis crónica atrófica, ¿no? En las gastritis atróficas, la característica de estas gastritis atróficas es que las células oxínticas han perdido esa función, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no secretan ácido, ya no secretan el factor intrínseco que es bien importante en la secreción, ¿no? De estas células oxínticas, ya no secretan pepsinógeno y ya no secretan moco en la suficiente cantidad necesaria. Por eso que estos pacientes, al disminuir secreción por las células oxínticas que se han atrofiado y ya no producen ácido, tienden a producir. Como ustedes saben, el factor intrínseco es pues el que ayuda a que se absorba vitamina B12. Y los pacientes que no absorben vitamina B12 hacen pues anemias, ¿no es cierto? Entonces es una causa de un cuadro anémico. Tal vez será que este paciente tenga un cuadro de gastritis crónica atrófica, ¿no? Entonces eso tendría que estar dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, ¿no? Del síndrome ácido péptico, una gastritis crónica atrófica. ¿Cómo definimos a la gastritis, ¿no? ¿Cuál será la definición real de la gastritis? Es bien difícil definir la parte de la gastritis, ¿no? Porque los pacientes, los médicos clínicos, los endoscopistas, los patólogos, tienen diferentes maneras, distintas formas de definir a la gastritis. Algunos lo definen como un complejo de síntomas, otros como anomalías endoscópicas y otros definen de acuerdo a los síntomas, a lo que ellos piensan, ¿no? La misma gente, la población, tienen eructos y ya llaman gastritis porque tienen eructos, ¿no? Y como hemos dicho, puede ser que tenga un cuadro ácido péptico y dentro de eso sí sea una gastritis o tal vez tenga un reflujo, ¿no? Por eso nosotros, cuando nosotros evaluamos a un paciente con los síntomas, tenemos que pensar en el síndrome ácido péptico, ¿de acuerdo?
Entonces, dentro de todos estos estudios que se han hecho por las definiciones de la gastritis, porque gastritis como tal se define a un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, por eso dice gastritis, ¿no? Itis, inflamación, y gástrica, revolución, inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Pero eso es un término pues bien corto. Cuando nosotros hablamos de la gastritis, tenemos que hablar pues de las clasificaciones de la gastritis, ¿no? Y eso lo vamos a hablar en un ratito más, ¿no? Pero el proceso inflamatorio de la gastritis puede estar producido por diversas etiologías y tener diversas causas, ¿no? Ya que la gastritis tiene un proceso etiológico multifactorial, ¿no? Todos los pacientes que tienen gastritis vienen por signos y síntomas que pueden ser atribuidos a diferentes factores, tanto exógenos como factores endógenos. Los factores exógenos, dentro de estos, el más frecuente es el Helicobacter. Después vienen los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. Tenemos algunos que son los irritantes gástricos. ¿Cuáles serían los irritantes gástricos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los irritantes gástricos? Todo aquel que altere el pH del estómago, doctor. Mm, eh, la alteración de del pH es diferente de que consumas algún irritante, ¿no? Irritantes pueden ser condimentos, picantes, ayuno prolongado, puede ser mostaza, ¿no? Algunos que consumen cocaína, ¿no? Las drogas, por ejemplo, ya son irritantes para el estómago, el alcohol, el tabaco, las sustancias cáusticas. Hay gente que se quiere matar y se quiere envenenar por hacer sufrir a su pareja, ¿no? Se han visto que hay gente que se intenta matar por hacer sufrir y dar miedo a su esposo o a su novio, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a radioterapia también hacen gastritis. O sea, todos estos factores exógenos condicionan a la gastritis, ¿no es cierto? Y dentro de los factores endógenos están, pues, el mismo ácido gástrico y la pepsina. Como hemos dicho, si ustedes se antojan y tienen que ir a comer, como ahorita, por ejemplo, la mayor parte debe estar en ayuno prolongado por no entrar a la teórica, ¿no? Porque están ahí, y algunos tal vez están desayunando y escuchando, pero los que no comen están con ayuno prolongado, y ese ácido, si ustedes no comen, les va a producir una disregulación de ácido y les va a producir gastritis, ¿no es cierto? Porque ya hay pepsina que está esperando para digerir, y si no hay esa digestión, entonces obviamente se producen pequeñas inflamaciones de la mucosa gástrica. La secreción biliar también es un factor irritante de la mucosa. Hay varios pacientes que han sido posoperados de colecistectomía y tienen reflujo biliar duodenogástrico, ¿no? Este reflujo biliar condiciona pues a que haya un proceso crónico de inflamación en el estómago y puede condicionar a la aparición de metaplasia de tipo intestinal a larga en estos pacientes, ¿no? El jugo pancreático, igual la secreción pancreática, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, la urea genera también procesos inflamatorios, y pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la esclerodermia, ¿no? La esclerosis sistémica, ¿no? Que aparte de que tienen proceso inflamatorio, reciben medicación antiinflamatoria, ¿no? Y eso también va a condicionar el proceso inflamatorio crónico. Y estos pacientes que tienen enfermedades crónicas tienen pues periodos de reagudización. Es decir, están con el proceso inflamatorio, pero tienen crisis de dolor abdominal. ¿Por qué? Porque se ha producido un proceso de irritación aguda, porque han tomado, porque han bebido, porque han ayunado prolongadamente, o que han dado con algunos condimentos y picantes. Eso quiere decir que los pacientes que tienen gastritis crónica también tienen procesos agudos de su cuadro clínico. ¿De acuerdo? Ok. Hemos definido qué es la gastritis y ahora lo vamos a clasificar a la gastritis, ¿no? Entre la clasificación de la gastritis, nosotros tenemos que tener en cuenta
que en la clasificación de la gastritis hay varias formas de clasificarlas, ¿no? Pero, sin embargo, muchas de ellas han sido muy controversiales, ¿no? Y dentro de esas, pues, está la denominada clasificación, eh, que era bien difícil de recordarse porque llevaba a mucha confusión, ¿no? Y de esa manera es que se ha tratado de hacer la clasificación de la gastritis aguda mediante una clasificación más simple y más sencilla para la gastritis, ¿no? Entonces, actualmente, el libro que nosotros utilizamos y la clasificación que indica de Appelman Correa es la más indicada y la más aconsejada para definir los tipos de gastritis, ¿no? Porque los otros cuadros clínicos, ¿no?, de la clasificación, de acuerdo a la evolución clínica, de acuerdo a la patología de los hallazgos histopatológicos, confunden al médico mismo y al estudiante que está en formación, ¿no? Entonces, la clasificación de Appelman-Correa, ¿no?, de Appelman-Correa clasifica en gastritis, ¿no?, que van a ser agudas y crónicas, en gastropatías, ¿no? ¿No? Dentro de las gastritis tenemos agudas y crónicas. ¿A qué vamos a llamar una gastritis aguda? ¿Por qué se llama gastritis aguda? Porque el proceso inflamatorio, cuando nosotros hacemos una endoscopía y llevamos a un estudio histopatológico, los hallazgos que nos va a dar a nivel de la mucosa gástrica son pues los denominados procesos de infiltración de polimorfonucleares, ¿no? Es decir, que vamos a encontrar polimorfonucleares en la mucosa. Sin embargo, los pacientes que tienen inflamación crónica tienen pues una infiltración diferente. Esta infiltración, como ustedes saben, en procesos inflamatorios crónicos son generalmente de tipo mononuclear, ¿no? Eso no hace, como les digo, excepciones de que el paciente que tiene gastritis crónica que haga procesos de agudización, ¿no? Entonces, ahí los estudios histopatológicos nos muestran, pues, que hay gastritis crónicas reactivas o con actividad, ¿no? Donde vamos a ver dentro del proceso crónico también un incremento de polimorfonuclear, ¿no? Son gastritis crónicas activas, ¿no es cierto? Ahora, dentro de las gastritis crónicas, porque la mayor parte de nosotros tenemos gastritis, y si nos hacemos un estudio endoscópico vamos a encontrar siempre un proceso inflamatorio crónico, pero que está ahí, por así decirlo, silente, que no produce síntomas y no produce molestias, ¿no? Pero cuando hay infecciones o por bacterias, por virus y demás, se le va a denominar de acuerdo a la característica, ¿no? Si nosotros hacemos el estudio endoscópico, tomamos una muestra de biopsia de la mucosa, vamos a encontrar las denominadas gastritis inespecíficas crónicas. Dentro de esas tenemos la gastritis de predominio antral, donde vamos a encontrar el Helicobacter pylori, ¿no? Tenemos las gastritis crónicas atróficas, ¿no? La multifocal, ¿no?, que puede tener o no puede tener Helicobacter, y la gastritis atrófica corporal difusa, ¿no?, que también puede o no tener Helicobacter. Dentro de estas dos gastritis atróficas, la que generalmente tiene Helicobacter es la gastritis atrófica multifocal o medioambiental, y la denominada gastritis corporal atrófica difusa generalmente se denomina gastritis atrófica autoinmune, ¿no? Y esto va relacionada con la atrofia gástrica porque se producen a nivel de cada uno de estos pacientes anticuerpos que van contra las células gástricas, ¿no? De esta manera estos pacientes tienen niveles elevados de gastrina y niveles elevados de anticuerpos contra las células oxínticas. Es por eso que estos pacientes hacen atrofias, ¿no? Y al producir atrofia autoinmune, los pacientes disminuyen la secreción de factor intrínseco y nos hacen anemias, ¿no? Y estos pacientes pues tienen alto riesgo de desarrollo de cáncer gástrico y no solo van asociados pues a la gastritis autoinmune. Estos pacientes pueden tener relación también con tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmunes.
¿no? Eso quiere decir que puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunitarias, en el caso de la gastritis atrófica corporal difusa. Dentro de las gastritis de tipos infecciosos tenemos pues las denominadas gastritis víricas. Y dentro de las gastritis víricas tenemos pues el Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿no? Que pueden producir procesos inflamatorios en tu estómago, ¿no? Y el tratamiento va dirigido exclusivamente pues a la toma justamente de antivirales. ¿Qué antivirales utilizamos para el tratamiento del herpes? Les pregunto. La ciclovir. Eso. El aciclovir es el tratamiento que utilizamos para el herpes, ¿no? Y tenemos el aciclovir, aparte del aciclovir, tenemos el balaciclovir en nuestro medio. El problema es que es muy caro para el tratamiento con el balaciclovir, ¿no es cierto? Las dosis generalmente son de 600 a 800 miligramos cada 8 o cada 6 horas para el tratamiento de estos virus, ¿no? El Epstein-Barr también puede producirnos este tipo de gastritis, porque también es un virus que puede entrar, ¿no? Y que está asociado generalmente a la mononucleosis infecciosa, como ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento es igual con antivirales, ¿no es cierto? Ok, aparte del Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus herpético también pueden hacernos un proceso inflamatorio. El HIV también puede producir procesos inflamatorios en el estómago, pero van relacionados, el tratamiento va relacionado directamente al agente causal, ¿no? Dentro de las bacterianas tenemos pues algunas bacterias como el sarampión, las micobacterias como el bacilo tuberculoso, que puede producir infecciones en nuestra mucosa gástrica, ¿no? Por eso es que a este tipo de bacteria, que es la tuberculosis, se la conoce como la gran simuladora porque nos puede producir vómitos, náuseas, procesos inflamatorios a nivel de la mucosa y dolor abdominal que puede simular a una úlcera gástrica, ¿no? Cuando nosotros hacemos en endoscopía, encontramos lesiones ulcerosas que parecen úlcera, pero son tuberculosis. Por eso es importante durante la endoscopía realizar la toma de biopsias y ver, ¿no?, el infiltrado que tiene y ver si hay células de Langhans a ese nivel, ¿no?, que nos van a indicar si tiene o no tiene el paciente tuberculosis, ¿no? La actinomicosis, la sífilis también pueden producir secreciones mucosas, ¿no?, o purulentas adheridas a las lesiones de la mucosa gástrica, ¿no? Y el diagnóstico se lo realizará mediante el laboratorio o mediante la biopsia endoscópica. Podemos encontrar eh, infecciones de tipo fúngicas, o sea, honguitos, ¿no? El principal honguito que nosotros encontramos son las cándidas. Clínicamente, en la endoscopia nos vamos a ver como secreciones algodonosas, como leche cortada adherida a la mucosa, ¿no? Que una vez que se retiran con lavados enérgicos, vamos a encontrar un lecho de color eritematoso en el lugar donde estaba esa secreción, ¿no? Y hay otros tipos de gastritis parasitarias, como la giardia, la histoplasmosis, los uncinarios, que también pueden producir dolor y ardor, y es donde pueden observar a veces los parásitos o a veces las erosiones, ¿no es cierto? El diagnóstico se lo vas a hacer mediante un coproparasitoscópico o a veces por el hallazgo directo del parásito, ¿no? Hay otros tipos que se llaman gastritis granulomatosas, como es la enfermedad de Crohn, ¿no? La sarcoidosis, la presencia de cuerpos extraños, gente que se comen a veces agujitas, a veces chinches, a veces son pues artistas de circo, ¿no? Porque se comen hasta tijeras y demás. Entonces estos pueden producir procesos inflamatorios granulomatosos por ingesta de cuerpos extraños, ¿no? O aquellos pacientes que están asociados a infiltraciones tumorales. Las formas peculiares de la gastritis se llaman peculiares porque durante la biopsia lo que se encuentra en el estudio histopatológico es infiltración de colágeno o muchas células linfocíticas o eosinófilos. Y de acuerdo al predominio de infiltración en la submucosa, se lo va a denominar como gastritis colagenosa, gastritis linfocítica,
y gastritis eosinofílica, ¿no? En estos casos, el tratamiento generalmente es el uso de corticoides. Por eso es que hay algunos pacientes que teniendo gastritis se toman corticoides y les mejora el cuadro clínico. No es porque tenían una gastritis infecciosa o una gastritis crónica por helicobacter o una gastritis granulomatosa, sino que tenían uno de estos tipos de gastritis. Hay otras gastritis por injertos, ¿no? En los pacientes trasplantados y otros pacientes que tienen gastritis quísticas profundas, ¿no? Donde se han formado pequeños quistes debajo de la submucosa, ¿no es cierto? Que son muy raros de encontrar en estos pacientes, que es secundario a un proceso de reacción inmunitaria, ¿no? A cuerpos extraños o a la donación de órganos, ¿no es cierto? Las denominadas gastropatías. Las denominadas gastropatías, a diferencia de la gastritis, son procesos inflamatorios que solo están localizados en el epitelio de la mucosa gástrica y no vayan más allá de la submucosa, ¿no? A diferencia de las gastritis, como les he explicado, en las gastritis hay un infiltrado submucoso de polimorfonucleares, ¿no? En el caso agudo y en el caso crónico de mononucleares. En el caso de las gastropatías hay un proceso de infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, pero que está limitado a la superficie, no va más allá de la membrana basal, no va más allá, ¿de acuerdo? Y dentro de estas pues las gastropatías por AINES, por ácido acetilsalicílico, por el consumo de alcohol, por el consumo, por la gastropatía hipertensiva, los pacientes que tienen hipertensión portal, por uso de cocaína, por uso de, por el mismo estrés, o por consumo de cigarro, las radiaciones, el reflujo biliar, la isquemia, ¿no? En los pacientes que tienen hernias de hiato, que tienen prolapso de la mucosa por las regurgitaciones, ¿no? O por el uso de traumas en los pacientes que están con intubación o que tienen sondas nasogástricas, nasoduodenales, ¿no es cierto? Y hay otros pacientes que tienen gastritis denominado gastritis hiperplásica, ¿no? Las gastritis hiperplásicas, donde nosotros vamos a tener una hipertrofia de las células de los pliegues mucosos del estómago, ¿no? Y dentro de esos tenemos a la enfermedad de Menetrier, ¿no? La gastropatía hipersecretora hiperplásica, el síndrome de Solinger-Ellison, ¿no? Estas, a diferencia de las otras, aparte de que tienen dolor y hinchazón, tienen procesos diarreicos, ¿no? Dolores y diarrea. Y la característica clínica es el engrosamiento de la mucosa gástrica, ¿no? Ok. ¿Qué síntomas tienen nuestros pacientes? ¿No? Como hemos dicho al principio, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber quemazón, puede haber hinchazón, puede haber eructos, puede haber dolor abdominal de tipo urente o a veces opresivo o sensación solo de meteorismo. ¿No? Por eso que los síntomas en el paciente que tiene gastritis son variados, pero no son característicos de la enfermedad, ¿no? Y lo que te hace en realidad pensar que tiene una gastritis son todos estos síntomas. Pero no podemos llegar al diagnóstico de gastritis si no tenemos un estudio endoscópico más un estudio histopatológico que nos diga que hay un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Entonces es importante hacer un estudio endoscópico para definir si tiene o no gastritis. Mientras ustedes no tengan eso, es un paciente que tiene pues un síndrome ácido péptico, ¿no? Y dentro del síndrome ácido péptico, cuando se hagan estudio endoscópico o estudios complementarios, ustedes definirán si tiene reflujo, si tiene gastritis, si tiene úlcera, si tiene una gastropatía, si tiene un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces no se aventuran a decir es gastritis a todos los pacientes que tienen estómago lleno o gases o ardor en el estómago o eructos. ¿Vale? Ok. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Como hemos dicho, el diagnóstico es importante, el estudio endoscópico. El estudio endoscópico lo que nos va a permitir es la evaluación de la mucosa gástrica y durante este procedimiento lo que vamos a hacer es tomar muestritas de biopsia de la mucosa del estómago, ¿no? Y nos va a permitir ver si hay gastritis hemorrágica, gastritis erosiva, gastropatía, como hemos mencionado dentro de la clasificación de Appelman y Correa, ¿no? Como hemos dicho, las otras clasificaciones ya no las vamos a utilizar porque son muy complicadas, ¿no? Y si ustedes leen la clasificación de Sidney, iba a decir
una gastritis endoscópica, gastritis por histopatología, gastritis clínicas, entonces cada vez se complica más. Y es mejor utilizar la clasificación de Opperman-Correa que nos da una claridad de pensamiento y obviamente mejor deducción del cuadro de gastritis en nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuáles serán las opciones de tratamiento? Como hemos mencionado, las opciones de tratamiento van a referirse directamente al factor etiopatogénico. Si el paciente tiene una gastritis crónica superficial o una gastritis crónica atrófica y va asociada al Helicobacter, el tratamiento será pues erradicación del Helicobacter. Si tiene una gastritis por sífilis, el tratamiento será pues para la sífilis. Si tiene una gastritis asociada a herpes, el herpes lo vamos a diagnosticar mediante un estudio serológico y a veces también podemos encontrar el virus en el estudio de la tinción de las biopsias de la mucosa y entonces haremos tratamiento específico con antivirales, ¿no es cierto? Y si es una gastritis micótica o fúngica, entonces haremos tratamiento con antimicóticos, ¿no es cierto? Fluconazol, miconazol, podemos utilizar varios tipos de antimicóticos, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que sean gastritis de otro tipo, como las gastritis preneoplásicas, habrá que hacer probablemente una gastrectomía o una vagotomía troncular para disminuir la secreción o hipersecreción ácida. ¿De acuerdo? ¿Qué antiácidos tenemos para el tratamiento? Tenemos actualmente IVPs en nuestro medio, anti-H2 ya no tenemos. Ustedes saben que los anti-H2, el que teníamos en nuestro medio, ahora ya no lo tenemos, era pues la ranitidina, ¿no? Y hay otros grupos de anti-H2 como la nisatidina, famotidina, la cimetidina, que deberían haber llegado y deberíamos tener como opción de tratamiento, ¿no? Ya que ya no hay ranitidina, pero se descontinuó del mercado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estos medicamentos ya no se los utiliza y tenemos, a Dios gracias, un medicamento que son nuevos, que son los denominados pickups, ¿no? Y dentro de esos pickups tenemos el vonoprazan, el tegoprazan, ¿no? En nuestro medio actualmente hay el vonoprazan, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? Hay un, Hay una normativa exclusiva para el uso del vonoprazan, son aquellos pacientes no respondedores a tratamiento con IVPs, o pacientes que tienen enfermedades de flujo gastroesofágico que no se ha podido controlar con IVPs convencionales, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen gastritis por Helicobacter que no han podido ser eliminados con las líneas de tratamiento convencionales, en estos también se puede utilizar los denominados pickups, ¿no? O sea, no vamos a iniciar pickups todavía en nuestros pacientes, ¿no? Porque es un nuevo medicamento y tenemos esa opción, utilizaremos los pickups, ¿no? Entonces trataremos de evitar, ¿no? Vamos a hacer la lectura de este caso clínico, haciendo la prueba de lo que hemos aprendido, ¿no? Paciente de sexo femenino de 36 años de edad, procedente y residente de La Paz, que acude a consulta de servicios de emergencias por cuadro de 12 horas de evolución luego de un procedimiento de polipectomía caracterizado por dolor epigástrico intenso, permanente, sin irradiación, asociado a dolor y fiebre. El examen físico, 38 grados. .3 de temperatura, hipotensa con 80-50 milímetros de mercurio, taquicárdica, destaca además un abdomen blando, depresible, sensible y epigástrico, sin signos de irritación peritoneal. De acuerdo a esto, es un paciente que tiene datos de probable sepsis, ¿no es cierto? Porque tiene fiebre, está hipotensa y está taquicárdica. Esos son datos de sepsis, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían nuestros diagnósticos probables? Un paciente que le han hecho endoscopía, le han tomado muestras de biopsias y tiene fiebre y tiene malestar, entonces es un síndrome tóxico infeccioso, ¿no? Aparte del síndrome tóxico infeccioso, tenemos un síndrome doloroso abdominal, probablemente una gastritis aguda, ¿no? Y obviamente un abdomen agudo porque ha comenzado en poco tiempo, ¿no? ¿No? Desde los exámenes clínicos de ingreso destacó leucocitosis de 29.000, o sea, hay un proceso infeccioso importante después de un procedimiento endoscópico. Una PCR elevada, pruebas hepáticas amilasas normales. La radiografía de tórax no ha mostrado datos de perforación, porque es lo que pensaríamos en un paciente que se ha hecho endoscopía
procedimiento endoscópico, ¿no es cierto? Y una tomografía donde se ha evidenciado engrosamiento difuso de la pared gástrica, principalmente a nivel del antro con presencia de gas en su interior. La presencia de gas en el interior de la pared ya demuestra que hay algún proceso inflamatorio, probablemente infeccioso de la misma pared, tal vez por contaminación, ¿no es cierto? Y este es el estudio de tomografía, donde nosotros vemos en esta parte toda la parte del engrosamiento de la mucosa del estómago con aire en su interior, como ustedes ven en esta parte. Se logra ver, ¿no es cierto? Aquí está el engrosamiento de la mucosa, se comporta como una imagen tumoral en el estómago, ¿no? Aquí está el contraste con los pliegues gástricos también engrosados. Pareciera una enfermedad de Menetrier, si es que no tuviese el antecedente de que le han hecho una biopsia y hay gas en su interior, pensaríamos probablemente en un cáncer gástrico o en un Menetrier, ¿no? Pero la presencia de aire nos indica que hay un proceso infeccioso ahí en la mucosa, ¿no? Entonces, este paciente en la endoscopía solo se ve así, parece un proceso inflamatorio agudo, una gastritis aguda, ¿no? Y el tratamiento fue, pues, un tratamiento antibiótico porque se infectó, era una gastritis flemonosa, ¿no? Este es otro caso clínico donde un paciente de sexo femenino de 56 años que consulta por cuadro clínico de un mes de evolución consistente en ataxia, polineuropatía, pérdida de sabor de los alimentos, deposiciones líquidas, mareo, sin antecedentes y al examen tenemos marcha táxica, atenciones sensitivas en miembros inferiores, lengua lisa y brillante, ¿no? No hay papilas, hay una atrofia papilar, ¿no? En estos pacientes que tienen esta clínica, generalmente lo que tenemos que pensar es que hay un déficit de absorción de vitaminas. ¿En qué pacientes pensaríamos? ¿Qué tipo de gastritis pensaríamos si tiene estos datos clínicos donde va a haber una mala absorción de proteínas y vitaminas, ¿no? Como hemos mencionado, los pacientes que tienen gastropatía crónica atrófica, ¿no? Es endoscopía y aquí vemos la atrofia de este paciente de la mucosa del estómago, donde se ve atrofiado, se ven las venas. En un estómago normal, estas venas no deben existir, debería ser una mucosa rosadita, donde no deberíamos observar estas venas superficiales, ¿no? Es un paciente con gastritis crónica atrófica de fondo, eso que quiere decir que probablemente tenga anemia megaloblástica por el déficit de vitamina B, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un déficit de absorción de cianocobalamina de la vitamina B12, ¿no es cierto? Ok. ¿Alguna pregunta? Para los que están todavía en la clase. ¿Alguna duda antes de que terminemos y nos vayamos a las actividades diarias? Ok, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase que va a ser hemorragia digestiva alta. En la próxima semana. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Que tengan bonito día. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.